Presentación, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos, primeramente. Yo quisiera robarme nada más unos segunditos para agradecerle al maestro Previlano la invitación, pues también a la Universidad de Luciana, al Departamento de Imágenes de ALAT, porque pues este es un programa pues impresionante que se ha sostenido en el tiempo, me parece que son 7, 8 años ya, y recuerdo como si fuera ayer estarlo viendo de residente y pues el día de hoy algunas cosas han cambiado y me tienen aquí como, ya decía el maestro, como profesor junior aquí, tratando de hablar un poquito sobre lo que nos gusta. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad siéntanse bienvenidos y ojalá pues que quedemos un poquito más confundidos con el tema de lo que ya estamos de previo, ¿no? Hacer una pequeña aclaración, pues le decía al doctor Previliano que en la publicación salía Instituto Nacional de Imágenes Médicas. Yo quisiera pues honrar a mi alma mater, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Entonces, pues nada más ahí las disculpas del caso por el error tipográfico que ocurrió. Sin más demora, bueno, el menú temático de hoy pues en realidad se ve cortito, pero quisiera hablar muy puntual de generalidades sobre hemoptisis. Esta es una charla que, como ya vieron ustedes en el título, no va enfocado más que todas las enfermedades y demás, sino más bien un enfoque radiológico. Y radiológico no tanto desde el punto de vista intervencionista, sino más bien desde el punto de vista diagnóstico y del rol que tenemos que tener como radiólogos. Yo sé que pues en el auditorio tenemos una gran cantidad de profesionales, no solamente radiológicos, sino clínicos, y pues bueno, bienvenidos sean. La idea es externar nuestra posición ante esta enfermedad. Lo que sí quiero hacerles el día de hoy es prácticamente un álbum, un atlas de diferentes casos que hemos ido recopilando a lo largo de este año, desde que se asignó la charla, para mostrarles a ustedes pues algunas de las diferentes causas que pueden presentarse con hemoptisis. Entonces, vamos a ver muchísima imagen el día de hoy y ese es prácticamente el enfoque que quería darles a ustedes esta tarde. Empezamos con generalidades. Siempre en todas las charlas me gusta mucho empezar con historia. Cuando uno se pone a buscar sobre hemoptisis, pues también papiro, que debo volver a utilizar el término. Este primer artículo data ya de 1818, o sea, está bastante ya añejo en la literatura médica, y es interesante porque en ese momento, pues en realidad los artículos eran muy distantes a lo que tenemos hoy en día. Eran prácticamente opiniones de cómo se abordaron casos. Y en este en particular, pues el doctor Rumsey lo que hace es una asociación entre lo que él está viendo que hay hemoptisis, pero que se asocia mucho a la presencia de gusanos intestinales. Entonces él cree que eliminando los gusanos intestinales, de pronto puede eliminar también la hemoptisis. Y es una serie de casos que tuvo aproximadamente 11, si no me parece, si más no me acuerdo. Y pues evidenció en esta revista pues su expertise en el tema. Ya al día de hoy, pues sabemos que esto probablemente era ya un caso sumamente interesante, o sea que estábamos hablando prácticamente de un síndrome de Leffler que estaba debutando con hemoptisis, ¿no? Pero bueno, así era la historia que nos conlleva a este tema. En cuanto a la definición, pues es parte de las generalidades, siempre tenemos que hablar de ella. Por más lógica que suene, esto tiene que ser, o sea, tiene que quedar bastante claro, porque estamos hablando de que es expectoración de sangre desde la vía aérea. O sea, quiere decir que muchas veces epistaxis o mordiscos en la lengua y cosas así por el estilo no calzan dentro, o incluso esofágico, no calzan dentro de la definición, y eso hay que tenerlo claro porque se los voy a demostrar un poco más adelante. Nosotros tenemos un rango amplio de estas cosas, y es que tenemos desde trazas hemáticas hasta hemoptisis masivas que obviamente atentan contra la vida de los pacientes, y vamos a ver en uno de los casos un desenlace pues prácticamente fatal de esta condición. Dichosamente las hemoptisis masivas, como ustedes pueden ver, son la minoría de los casos, pero bueno, tenemos un lote grande de pacientes que se presentan con este tipo de sangrados donde tienen diferentes volúmenes y diferentes descargas, y eso pues también no deja de ser un punto de anclaje para poder abordar este tema. Lo primero es, deberíamos definirlas en si son masivas o no masivas. Esto es un tema pues sumamente controversial, la verdad, porque por ahí algunos estarán diciendo, bueno, es que yo acabo de ver ayer que en una revista de Vietnam decía que era tal cosa, otro me dirá que vio hace unos años que era otra cosa. Yo quise tomar esta referencia, nada más. Ahí ustedes las tienen y las pueden tomar y demás, pero yo lo que quisiera es que pongamos como una especie de número para poder entendernos entre qué es masivo y qué no es masivo, porque esto va a ser, como dicen pues en Estados Unidos, un game changer en la forma de abordar las diferentes patologías que podemos tener.
En cuanto a no masivas, uno puede irlas subdividiendo, si son leves, moderadas o graves, en la cantidad que ustedes ven ahí anotada en la pantalla. Y en cuanto a las masivas, pues tenemos dos condiciones que son pues, relativamente críticas. Una subcategoría que se llama exsanguinante, que como ustedes pueden ver es prácticamente 1 litro de sangre que está perdiendo, y otra que es catastrófica, cuando ya pues evidentemente todos corremos. Corre el emergenciólogo, corre el vascular periférico, corre el neumólogo, nos hacen correr a nosotros, porque evidentemente ya ahí está atentando contra la vida del ser humano. ¿Qué es importante en esto? Bueno, básicamente definir la prioridad que nosotros tenemos que darle a esa hemoptisis cuando nos llaman al servicio de radiología informándonos que hay un caso de estos. ¿Por qué? Porque la mortalidad es directamente proporcional con la cantidad de hemorragia que está teniendo esta persona. Vean ustedes que también en cuanto a las horas en que se presenta o al periodo temporal en el cual existe esta hemoptisis, así va a ser el mayor nivel de mortalidad. ¿Qué quiere decir esto a nivel práctico? Que cuando contestamos ese teléfono a las guardias y nos dicen que hay una hemoptisis, una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer, sí, obligatoriamente, o que nos las van a decir, es pensar si es masiva o no masiva. Y ojalá preguntar en cuánto periodo. ¿Por qué? Porque si es muchísimo, tenemos que dejar de hacer lo que tengamos que hacer para poder orientarnos o dedicarnos de manera exclusiva a este caso y poder ayudar a todo el equipo multidisciplinario que está detrás de ese paciente. Perdón, creo que se quedó un segundito pegado. Ok. Entonces, al fin y al cabo, cuando nos llaman o tenemos que abordar este tipo de situaciones, tenemos que, número uno, Me dice que confirmar. me silenció el... ¿Me escucha, perdón? Supongo que sí, ¿no? Ok, entonces, Sí, adelante, perdón. Perdón, es que escuché como que se había silenciado. Entonces, una vez que tenemos estos cuadros, nuestra responsabilidad es, bueno, efectivamente, y la de los clínicos es confirmar que efectivamente se trata de una hemoptisis, cuantificar, ya vimos que hay una cuestión de urgencia y una cuestión de prioridad en cuanto a la cuantificación, no es tampoco de casos, ni quiero que se malinterprete, que son casos como para dejarlos de lado y priorizarlos a lo último y ver primero, no sé, la oclusión intestinal o algo así, no, son casos que obviamente tienen su prioridad, pero la cuantificación nos lleva a qué tan urgente es. Y luego está la parte más difícil de esto, que es evidentemente la etiología, que en cuanto a etiología, pues tenemos muchísima. Pero primero, antes de ver causas, tenemos que hablar obligatoriamente de fisiopatología. Entonces, ¿qué puede sangrar? Pues ya cualquiera podría estar ahí pensando, y puede sangrar pues absolutamente lo que sea. Yo me quise enfocar un poco en la parte vascular. Evidentemente tráquea sangra, evidentemente bronquio sangra, puede haber un sangrado por continuidad a través de otra estructura mediastinal, pero si bien es cierto, la parte vascular juega un papel preponderante acá. Entonces, tenemos que tener claro también la circulación, y ese es un pequeño repaso sobre la circulación pulmonar. Tenemos que tener claro que tenemos 3 vías de circulación importantes. La primera es a través de arterias pulmonares, que como ustedes pueden ver es la mayor cantidad de sangre que se lleva el pulmón, pero curiosamente tiene una presión bastante baja, aunque representa un porcentaje nada despreciable del gasto cardíaco. Por otra parte, tenemos las arterias bronquiales que representan muy poca circulación en el pulmón, pero que tienen el inconveniente que la presión que manejan pues es, perdón la palabra, es brutalmente alta en comparación con las arterias pulmonares. Entonces ya aquí pues empezamos a ver que hay un cierto problema con esto. Representa una muy baja parte del gasto cardíaco. Y otra cosa que no debemos dejar de lado es venas pulmonares y venas bronquiales, que la presión, si bien es menor y difícilmente pues una hemoptisis llega a ser catastrófica cuando tiene una relación venosa, pues uno también tiene que verla siempre pues de reojo. ¿Cuál es la importancia acá? Pues ya ustedes adivinarán que evidentemente el problema con las hemoptisis son la circulación o las arterias que llevan circulación a mucho más presión. Y en este caso, casi que el 90% de las hemoptisis, según la literatura internacional, se asocian a circulación de arterias bronquiales. Entonces, ya por ahí nos vamos dando la idea de que tenemos que ir a buscarlas, ¿no? Aquí, algo que tenemos que hacer también para estandarizar la búsqueda de estos sangrados es, número uno, que yo sí o sí debería exigir y hacer, en el caso de los clínicos hacer, y en el caso de nosotros los radiólogos, casi que exigir la posibilidad de que se le brinde una radiografía de tórax a esta persona. No se le está pidiendo que sea una PA, una lateral, una lordótica, una en decúbito lateral, no. La radiografía con la que se presenta la persona, porque obviamente va a tener diferentes grados clínicos. Si le permite hacerse una muy buena incidencia, pues bienvenido sea. Si tiene que ser una AP, pues una AP será. ¿Cuál es la importancia de esto? Que bueno,
tiene dos variables que son importantísimas. La primera es que esta radiografía nos va a demostrar cuál es el lugar macroscópico a nivel macro y anatómico de dónde es que puede estar sangrando la persona. Y la segunda es que nos puede orientar en un porcentaje, o sea, hasta en la tercera parte de los casos nos puede orientar a qué podría estarle produciendo a esa hemoptisis a esa persona. Ante todo, pues obviamente no nos vamos a quedar tranquilos con un estudio convencional estando en 2023, ¿cierto? Pero entonces nos sigue pues un estudio muchísimo más sensible y específico que es la tomografía. Pero tomografía, por favor, y si hay clínicos en el auditorio, por favor, recuerden que hay dos tipos principales de angiotomografías en tórax. Un angio que es pulmonar y un angio que es de aorta. Y esto es fundamental hacer la diferencia. Si estamos diciendo que el 90% de los casos de hemoptisis vienen de arterias bronquiales, tenemos que trasladarnos a cuando estábamos en medicina o en pregrado y recordar que las arterias bronquiales vienen en su mayoría de circulación sistémica, de aorta. Entonces es importante que siempre que se pida o se aborde hemoptisis, el angio TC que se va a pedir sea de aorta. Esto nos va a ayudar a dilucidar el caso en la mayoría de las veces, ustedes pueden ver de un 63 a un 100%, para determinar qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, estos dos son nuestros caballitos de batalla a nivel de radiológico para poder hacerle frente a la enfermedad. Hablando un poquito sobre arterias bronquiales, ya para pasar a los casos y dejarlos de lado estas generalidades, yo quise agarrar este artículo porque, pues, primero, es hecho por unos colegas costarricenses y quiero, pues, resaltarles el buen trabajo que hicieron. Y ellos, en una muy buena manera, les encanta la parte intervencionista, como ustedes pueden ver, pero en una buena manera nos enseñan cómo es el nacimiento de esas arterias bronquiales. Recordar que prácticamente se localizan en el tercio superior, tercio medio de la aorta torácica descendente y que tienen cuatro formas de nacimiento. Cuando podemos ver que la derecha puede salir con un tronco común, la izquierda puede salir con dos troncos, la derecha con uno, la izquierda con otro, y ahí va. Configuraciones de 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, etc. Y eso es prácticamente lo usual de ver. Ahora, ustedes me preguntan, ¿generalmente los ve? No, cuesta un montón. La verdad es que uno cuando en la práctica está buscando esto, muchas veces uno lo que ve es algo sumamente filiforme, a excepción de cuando ya ve alguna dilatación aneurismática o alguna ingurgitación de estas arterias, son bastante visibles y uno puede darle seguimientos, pero a la manera práctica son sumamente difíciles. Ahora, el hecho de que resulte difícil de verlas no quiere decir que no las voy a ir a buscar. Evidentemente tengo que ir a buscarlas. ¿Por qué? Porque esto tiene una repercusión quirúrgica y hasta terapéutica. Entonces, es importante para el vascular periférico que generalmente va a ir a hacer el procedimiento, saber si esas arterias están ortotópicas para ir de manera directa o si son la otra variante que son heterotópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las heterotópicas no nacen directamente de la aorta y que evidentemente pueden nacer de arterias intercostales o de las mamarias internas o de cualquier otro lugar donde haya una arteria sistémica en el tórax. Dichosamente, el 70% de los casos son ortotópicas. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos informar en nuestras lecturas, si son arterias bronquiales ortotópicas o heterotópicas. Y en caso de ser heterotópicas, de dónde nacen alguna u otra. ¿De acuerdo? Eso tiene un fin terapéutico que no hay que obviar. Este es otro trabajo que ya que estamos en una gran charla latinoamericana, este es otro trabajo venezolano muy, muy, muy bonito, que yo, pues, este foro que decimos aquí en Costa Rica, lo tengo prácticamente ahí a la mano en el celular porque aprenderme todos esos patrones, pues no, yo con costos me sé el número de mi casa, difícilmente me aprendo todos estos patrones. Entonces, es muy interesante el artículo, eso sí, porque nos dice, básicamente, en una serie de casos, cuáles fueron los patrones que ellos encontraron más frecuentemente en episodios de hemoptisis, en una pequeña serie que hicieron en su hospital. Y pues, para lástima de nosotros, nos dice que el patrón número 11, o sea, todas estas variaciones, es lo más frecuente. Entonces, resulta sumamente difícil, tras de que ya es complicado poder observar las arterias bronquiales en un estudio, pues saber que tienen todas estas diferentes configuraciones que nos ponen de muy buena manera ilustrada estos compañeros venezolanos, pues nos ponen una tarea compleja, ¿no? Para ir a buscar. Ahora, causas. Volvemos a lo mismo. Yo creo que con esto me voy a quedar un poco corto incluso en cuanto a causas porque sangrados o posibilidades de que algo sangre, yo creo que de verdad no nos daría el día o la tarde para poder hablar de las diferentes causas que hay. Esto yo quisiera ponerlo como parte de un muy buen artículo que está ahí en mención,
porque son causas pues relativamente frecuentes de diferentes ámbitos que podemos tener. Cosa importante acá es que la mayoría de causas resultan muchas veces de cuadros infecciosos. La segunda puede ser por enfermedad bronquiectásica y la tercera, que al menos ellos manifiestan, es neoplásica. A nivel personal y de este país, yo me inclinaría al revés. Yo pondría prácticamente en un mismo pedestal la causa neoplásica junto con la causa infecciosa. No tendría claridad en este momento para decirles si una u otra, porque nosotros vemos mucha oncología en el hospital, pero también pues infeccioso siempre está ahí latente a producir este tipo de cuadros. Las causas de bronquiectasias, sí les podría decir que nosotros las vemos en menor grado y que yo no la pondría en un segundo lugar como lo ponen los compañeros de la revisión bibliográfica. Pero bueno, al fin y al cabo, el tema acá es que yo voy a intentar en la charla de hoy darles una gran cantidad, por lo menos, de casos que tienen mucho que ver con este tipo de condiciones. Algo bonito que me había encontrado en su momento en esta plataforma de red social era esta memotecnia. Y es que efectivamente la hemoptisis es eso, es prácticamente un campo de batalla. Es durísima tratarla, es durísima diagnosticarla, siempre va a ser una sorpresa y siempre nos va a poner en problemas absolutamente todos los actores que vamos a estar involucrados con esa condición. Entonces, es una forma bonita, práctica de acordarse qué debo buscar, qué debo hacer y qué debería pues, ir informando o orientando a la hora de hacer la lectura radiológica del estudio. Entramos a la parte, ahora sí, meramente radiológica y explicándoles un poco. Este es un caso que, bueno, debo darle las gracias a uno de mis padres en radiología torácica, que es el doctor Jorge Alberto Carrillo Bayona, de Colombia, que amablemente me dio su gentileza para poder mostrar este caso. Vemos que es, en la radiografía de tórax, pues es una femenina que se conoce sana, pero hacia la topografía del lóbulo superior izquierdo vemos un aumento de la opacidad que tiene una forma un poco redondeada, pero también con una radiolucidez en su interior. Pues ya de pronto acá podemos ir pensando en una incidencia PA, que podríamos estar ante una cavitación que una mujer joven y conocida sana, pues está un poco extraña. En la incidencia lateral, pues se hace muchísimo más evidente que la lesión se encuentra hacia el lóbulo superior izquierdo, que presenta márgenes irregulares tanto internos como externos, que tiene un diámetro pues bastante significativo y que probablemente a su alrededor tiene también otros hallazgos asociados, que en este momento pues podría ser incluso algunas atelectasias, septos y por qué no vidrio ilustrado. A la hora de hacer la representación tomográfica, vemos que no solamente era el hallazgo hacia el lóbulo superior izquierdo, sino que tenía algunas áreas de micronódulos entrilobulares que conforman patrón de árbol en brote, en conjunto con vidrio ilustrado que se presenta mayoritariamente peribroncovascular. Esto en el lóbulo superior derecho, vemos las cavitaciones que evidentemente se presentan ahí. Vemos que ya hay datos de cronicidad también, que hay algunas atelectasias cicatriciales con bronquiolectasias también cilíndricas a este nivel, o sea que ya no es una condición tan nueva. Y resulta que este caso, pues al fin y al cabo, se define como una tuberculosis multidrogo resistente. De aquí de los presentes, pues tenemos la dicha que está, pues, la doctora Marina García, que fue compañera mía en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ella su tesis, pues, la hizo a base de este tipo de estudios o de casos, y pues un alto porcentaje de ellos presentaban hemoptisis y un porcentaje nada despreciable de ellos, por no decir que prácticamente todos, una de las características diferenciadoras es la presencia de cavitaciones. Entonces, no solamente es MDR, les tengo este otro por acá, que es un masculino de 31 años, algo muy parecido al de esta chica que acabamos de ver, múltiples micronódulos y nódulos predominantemente centrilobulillares, áreas de vidrio ilustrado con tendencia al empedrado, principalmente en el segmento 6, por ahí un poco de derrame pleural que se está coleccionando, múltiples áreas parchadas de consolidación que tienden a ser confluentes, áreas de consolidación pues son tanto heterogéneas con broncograma, con angiograma, hacia el lóbulo inferior izquierdo. Pues esto también pues ya uno tiene que ir pensando en gérmenes complicados y esto es no es nada más nada menos que una tuberculosis pulmonar, pero extremadamente drogoresistente. Muy similar al caso anterior, pero evidentemente con una repercusión terapéutica muchísimo mayor. Esta otra chica, pues es una femenina de 27 años, asmática, pues aquí evidentemente solo en la radiografía ya podemos ir pensando en los famosos criterios de Berlín que nos definen el síndrome de estrés respiratorio, que tenemos un apartado en radiología, recordar que son opacidades pulmonares bilaterales, pues evidentemente lo cumple y con todos los dispositivos que tiene a su alrededor sabemos que es una condición aguda. Entonces, una paciente asmática que probablemente nada más viendo la radiografía nos estamos inclinando a un síndrome de estrés respiratorio, probablemente infeccioso, y es que efectivamente tiene un proceso infeccioso, pero
los hallazgos también son propios de su condición. Mucho mosaico de atenuación de manera difusa, bilateral, que afecta a todos los lóbulos pulmonares, múltiples micronódulos también aquí que conforman árbol en brote, que se presenta en muchísimo mayor cuantía en el segmento prácticamente 2 derecho y también ya proyectándose hacia el segmento 1 también homolateral. Esta persona no solo tiene esos hallazgos, sino que vemos que también tiene bronquiectasias que se presentan más que todo en el tercio inferior, tercio medio y tercio inferior, perdón, y con un contenido en su interior, un contenido denso, bronquiectasias que son predominantemente varicosas. Y esto no es nada más y nada menos que también una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces aquí ya tenemos otro tipo de hallazgo o de caso que nos puede brindar, pues evidentemente hemoptisis. Hago la aclaración de que todos estos casos se presentaron con hemoptisis al servicio, ¿verdad? Entonces, sí, para tenerlos ahí como en cuenta. En me disculpan que no les tengo una radiografía, les tengo pues una imagen topográfica, eso sí. Quería traerles porque evidentemente uno en un cáncer de ovario pensaría que viendo los hallazgos que en realidad son bastante útiles al topograma, ya en la tomografía vemos que sí, que también son áreas parchadas de vidrio ilustrado, que son predominantemente peribroncovasculares en el lóbulo superior derecho, algunas atelectasias también laminares, hay cierta distorsión de la arquitectura pulmonar con algunas bronquiectasias, también hay árbol en brote hacia el lóbulo superior derecho, perdón. Y aquí pues uno no podría asociarlo totalmente a lo que es el cáncer de ovario. De hecho, es un estudio que resulta bastante difícil para poder determinar por qué esta paciente tiene una relación o no con su contexto oncológico, y al final resultó ser una neumonía por Mycobacterium abscessus. Esta persona, pues evidentemente, con lo complejo que resultaba el caso, se le hace un lavado bronquialveolar, recordando que pues esta micobacteria es de muy difícil erradicación en el ser humano. De hecho, resulta sumamente multiresistente a los medicamentos y muchas veces, por no decir que prácticamente todas, el desenlace suele ser fatídico. En este caso, pues esta señora, pues, bueno, señora, no, esta joven persona se presentó por hemoptisis, que tampoco era nada masivo. Un masculino de 41 años, tos en estudio y evidentemente episodios de hemoptisis. Aquí en este caso, pues a nivel radiográfico podríamos hablar de que hay una masa superior derecha, una masa que también tiene tintes de estar cavitada hacia el lóbulo superior derecho con vidrio ilustrado, no hace un efecto de masa ni hacia ella ni hacia contralateral. En la representación tomográfica vemos que efectivamente se cumple el criterio de tener una masa. Ahora, no es solamente una masa lo que hay por acá, tiene áreas también de consolidación, principalmente hacia las zonas dependientes de la misma, y áreas de vidrio ilustrado que acompañan esta lesión. Ahora, esto, a pesar de que consideramos evidentemente a nivel de grupo multidisciplinario que era un cáncer de pulmón, en este caso una estirpe escamosa, que si bien resultaba un poco extraño porque el paciente no tenía un contexto de tabaco y tampoco era como que tenía una vida un tanto atropellada, la localización y las características pues sí nos hablaban de que podría ser una lesión maligna. Dichosamente para él, a la hora de hacer las tomas de biopsias y demás, pues resultó con una granulomatosis con poliangitis, la famosa GPA, antiguamente llamado vasculitis de Wegener. Otro caso, siempre, pues es complicado y yo creo que ya uno aquí va en automático. Un hombre de 75 años, pues ya consideramos ciertas patologías neoplásicas en la mayoría del tiempo. Y a pesar de esto, que tenga EPOC y hemoptisis, EPOC y hemoptisis nunca es una buena combinación, definitivamente. Aquí se hace muy evidente una lesión central, un tipo masa cavitada con un nivel hidroaéreo, que a la hora de hacer la representación, pues evidentemente tomográfica, vemos que efectivamente se trata de una masa cavitada con hallazgos de actividad biológica a su alrededor, dado por vidrio ilustrado, engrosamiento de septos irregulares, principalmente inodulares, que esto en un contexto de enfermedad neoplásica, pues nos habla de que hay linfangitis carcinomatosa a su alrededor. Vean que la lesión pues no solamente se queda en pulmón, sino que se trata de meter hacia mediastino. De hecho, no hay un plano de separación con el mediastino, y esto pues no es nada más ni nada menos que un carcinoma escamoso del pulmón. Pues esto es casi que la viñeta típica de este tipo de casos y también pues la forma característica de observarlos a nivel radiológico. Un caso más, masculino de 27 años, sano. Este es un caso pues que las poquitas canas que tengo, parte se los debo a ellos y evidentemente también a mis hijos, pero este chico se presentó con una hemoptisis reincidente. No era una hemoptisis masiva,
pero si era muy recurrente, él tenía un episodio un mes, al tiempo tenía otro episodio, al tiempo otro episodio, y bueno, ustedes como podrán ver, nuevamente me disculpo por no ponerles una radiografía, esto es un topograma, pero ya desde acá podemos ver que es un topograma bastante indemne. Ver ahí una lesión en una persona joven y que justifique, pues evidentemente una hemoptisis, está un poco extraño. Entonces, si ya pues, resultaba un poco raro, evidentemente con la gentileza de la doctora Antillón, Sofía Antillón, que es una destacada neumóloga de nuestro hospital, nos busca y nos pide pues la recomendación. Pues evidentemente a lo primero que vamos es que hay un área de vidrio lustrado e incluso de micronódulos centrilobulillares con densidad de vidrio lustrado prácticamente en formación de rosetas, que nos habla de que esta zona es la que podría sangrar. Esta zona estamos hablando de prácticamente el segmento 2 derecho. Entonces, pues, sin lugar a dudas, le decimos a la doctora Sofía Antillón, tranquila, ella es broncoscopista además, vaya a esa zona, ahí hay algo, hay que buscarle algo. La doctora Antillón, pues evidentemente sale de broncoscopía, nos pide volver a revisar el caso. Yo creo que estuvimos así aproximadamente un par de días en un estira y encoge de criterios y yo le decía que pues prácticamente yo no le veía absolutamente nada. Resulta ser que, bueno, le hacemos reconstrucciones multiplanares, le volvemos a decir, doctora, es que no, esa es la zona que está sangrando, evidentemente es la zona del segmento 2 derecho. Hacemos reconstrucciones en máxima intensidad de píxel, hicimos reconstrucciones 3D a ver si era que estaba pasando algo, alguna malformación bronquial y demás. Y lastimosamente no era nada más ni nada menos que ese, como dirían mis amigos o colegas mexicanos, ese pinche pólipo traqueal superior que está ahí. Entonces, ese pinche pólipo que ustedes ven ahí, todavía a la fecha me recuerdo la medida, 4,2 milímetros de diámetro axial máximo. Ese polipito era lo que le estaba causando las hemoptisis a repetición. Entonces, esto viene a dar un poco al traste de todo lo que hemos ido hablando anteriormente, que pues estábamos ligados a una causa vascular, que las arterias bronquiales, que hay que ir a buscarlas, etcétera, porque así de mínimo pueden llegar a ser las causas de hemoptisis en algunos pacientes. Entonces, no es solamente estar alerta cuando se habla de masivo o no masivo, sino estar alerta en absolutamente todas las estructuras torácicas. Entonces, ese bendito pólipo traqueal de 4,2 milímetros, pues estas canas de acá se las debo a él. Resulta ser que con la gentileza de la doctora Antillón, pues tenemos esa broncoscopía. Esos son pues unas imágenes en zoom de los cortes tomográficos. Y ese era el brotecito de sangrado que prácticamente hacía la lesión constantemente. Pero bueno, ese bendito pólipo que al final lo que hicieron fue prácticamente cliparlo y cauterizarlo, era el creador de esos problemas. Femenina de 51 años, a veces los pólipos traqueales sí son muy evidentes, ¿verdad? Y no hay forma de fallar, como en este caso. Este caso es un caso también excepcional. Debo agradecerle también la gentileza al doctor Betancur y a la doctora Hernández y Ana Hernández, que son también parte del departamento de neumología del hospital. Entonces me facilitaron las imágenes broncoscópicas que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. En pues una imagen polipoidea ya como uno deseara ver todas esas que producen hemoptisis. Entonces, resulta ser que a este paciente se le hizo biopsia y al final se le diagnosticó que era una recurrencia tumoral del cáncer de tiroides. A la fecha sigue siendo uno de los grandes enigmas de cómo es posible que tenga una recurrencia tumoral del cáncer de tiroides ahí. Pero bueno, cosas pasan, ¿no? En la medicina y este es uno de ellos. Femenina de 37 años, Ana, también caso raro, caso extraño. De hecho, esta chica fue sometida incluso a una lobectomía inferior y media por su hallazgo. Como podemos ver a nivel mediastinal, tanto a nivel iliar y a nivel subcarinal, vemos un aumento de volumen con densidad de tejido blando, un tanto heterogéneo, de pronto con algunas calcificaciones puntiformes, vascularizada también, prácticamente engloba todo el bronquio principal, el bronquio lobar inferior, perdón, también los bronquios segmentarios del lóbulo superior derecho. Concomitantemente hay engrosamiento pleural focal irregular, que ustedes lo pueden ver acá en pantalla. Entonces ya ahí tenemos que empezar a maquinar posibilidades que se presenten con este tipo de hallazgos y también pleural. La paciente en mención, pues dichosamente no tenía tampoco factores de riesgo como para pensar en un cáncer, pero a pesar de no tenerlos, por más de que se le abordó y se le hizo broncoscopías con biopsias ahí in situ que decían que eran negativas por malignidad, privó el darle el beneficio de que podía ser una lesión maligna en alguna de sus partes y se llevó a sala.
Lastimosamente para ella y para dicha de nosotros, que muchas veces aprendemos de los errores, ella era una sarcoidosis. Entonces era una sarcoidosis que se presentó así y se presentó como hemoptisis en una persona que estaba pues absolutamente sana. Entonces, con el caso pues del pólipo, con este caso, pues hemos aprendido también muchísimo a saber que pues son causas de pronto un poco raras, pero bueno, se podrían presentar. Esto es también un caso, hola, este es un caso también muy similar al que habíamos visto, una masa apical derecha. Aquí pues obviamente nos vemos tentados a decir también que es un tumor de Pancoast. Recordar que el lóbulo superior derecho y la región apical son ávidas para procesos neoplásicos, principalmente malignos, y en este caso pues no es una excepción. Vemos que esta lesión tiene un componente endobronquial a nivel del bronquio principal derecho, de hecho lo comprime y prácticamente lo oblitera en su totalidad. No involucra grandes estructuras vasculares a nivel de la región cervical posterior, ni tampoco se proyecta a nivel de la pared torácica. Hay un mínimo plano de separación ahí con la grasa extrapleural, pero sí es una lesión vascularizada, heterogénea, que tiene una continuidad importante hacia el mediastino. Este señor, pues, terminó siendo un carcinoma de células pequeñas. Tuvimos la posibilidad de biopsiarlo. Al final él no quiso seguir con el proceso de tratamiento y demás, pero la presencia de henopatías importantes, que de hecho la vemos aquí en la estación 7, está acá. Al final él decidió que también, como dice uno de los residentes que está ahorita conmigo, es respetable la decisión. Él decidió no continuar más con el proceso de quimioterapia ni nada así por el estilo, ni someterse absolutamente a nada. Y de la biopsia hasta su muerte pasaron aproximadamente 2 meses, que es pues una evolución muy esperable para este tipo de lesiones neoplásicas epiteliales de pulmón. Femenina de 35 años, yo me imagino que ya los estoy cansando con este atlas. Yo se los prometí que les iba a enseñar un atlas de casos porque era ir acostumbrándonos visualmente, ir haciendo una biblioteca de posibilidades que pueden tener hemoptisis. Les prometo que ya casi terminamos, eso sí. Pero bueno, femenina de 35 años, asmática, ya habíamos visto uno que era por aspergilosis broncopulmonar alérgica. En este caso no es tanto una enfermedad bronquiectásica, sino que vemos, bueno, hay bastante irregularidad pleural, pero el hallazgo a destacar es una zona importante hacia la región apical y prácticamente el segmento 1+2 y región lingular y lóbulo medio de vidrio ilustrado que tiene una tendencia también al empedrado. Evidentemente nosotros propusimos que esa era la zona de sangrado, se le hizo broncoscopía, no se detectó pues alguna lesión que fuera terapéuticamente accesible para poder tratar la vía broncoscópica. Se extirpó el lóbulo superior de la paciente, se mandó a patología y nos entregaron que esto era una granulomatosis eosinofílica con polianquitis, la EGPA, también pues llamada antiguamente Churg-Strauss, vasculitis de Churg-Strauss. Entonces, otra causa también de vasculitis de pequeños vasos que nos ha tocado ver ahí en el departamento, que pues evidentemente son un poco extrañas. Masculino de 19 años, esta estaba pues un poquito más sencilla. Vemos en el parénquima pulmonar un importante mosaico de atenuación. Vemos que hay bronquiectasias, que esas bronquiectasias pues se presentan prácticamente en todos los lóbulos. Por ahí de pronto una mayor predilección hacia el lóbulo, tercio medio, perdón, y tercio inferior, engrosamiento de paredes bronquiales. Vemos que también hay una diferencia en la densidad del pulmón izquierdo, o sea que probablemente tengamos una extensa área de bronquiolitis obliterante por acá. Es una persona con enfermedad bronquial, probablemente infecciones a repetición, una persona joven, entonces ya por ahí nos vamos orientando que evidentemente lo que estamos es ante una enfermedad bronquiectásica por una inmunodeficiencia. En este caso lo que tenía este chico era una hipogamaglobulinemia. Y pues evidentemente lo que presentaba era infecciones a repetición y en alguna de esas infecciones pues se nos presentó al servicio con un cuadro de hemoptisis. Para no cansarlos y que les quede claro, ya habíamos dicho, EPOC y hemoptisis es una muy mala combinación. Este señor tuvimos la desdicha de que no alcanzó a tomarse la biopsia. Nosotros por equipo multidisciplinario pues tuvimos que terminar de hacer nuestras conclusiones. Y la persona tiene, a nuestro criterio, dos tipos de cáncer diferentes de manera sincrónica. Vemos que hacia el lóbulo inferior derecho hay una área de consolidación un tanto heterogénea con algunas calcificaciones, también vascularizada, que se proyecta hacia el intersticio peribroncovascular, incluso se mete hacia el mediastino. Concomitantemente tiene derrame pleural libre izquierdo en una cantidad pues prácticamente que es severa, porque vean aquí en la imagen de la izquierda que llega prácticamente hacia la región apical.
Cursa también con áreas de consolidación, empedrado, engrosamiento de septos, o sea que probablemente tenga también sus datos de linfagitis carcinomatosa. Eso en pulmón izquierdo. En pulmón derecho vemos una lesión tipo, bueno, es una masa especulada con colas pleurales finas, o sea, con todas las características de malignidad que nos han enseñado a lo largo de la vida en radiología. Entonces, para nosotros esto, como les digo, lastimosamente no pudimos biopsiarlo, ni tampoco se le pudo hacer autopsia ni nada así por el estilo. Lo concluimos como un sistema pulmonar, tanto lepídico como acinar a nivel derecho y lepídico a nivel izquierdo. Masculino de 58 años, este es un caso pues bastante reciente. Este señor pues un hábito tabáquico nada despreciable, ¿no? Datos evidentemente de POC ya en la radiografía, incluso pues una radiografía AP y se ve sumamente grande, un ensanchamiento mediastinal que probablemente sea secundario a su hábito corporal, viendo nada más la incidencia radiográfica, porque a nivel mediastinal pues en realidad no tenía mayores cosas, salvo algunas imágenes ganglionares adenopáticas a nivel subcarinal, que son realmente difíciles de observar con este tipo de proyecciones. Lo destacado en esta persona es que, bueno, evidentemente tiene una lesión nodular, les digo nodular porque sí, eran 28 milímetros, si mal no me recuerdo, que cursa con una importante área de empedrado hacia el lóbulo inferior derecho. Esa área de empedrado pues también tiene algunas zonas de vidrio ilustrado, tiene consolidaciones subpleurales, ya tenía tendencia a la cavitación también, tiene ganglios mediastinales, subcarinales, perdón, y paratraqueales derechos, perdón, que me había comido ese hallazgo. Este señor se presentó de manera súbita, que según él se consideraba sano, se presentó de manera súbita al servicio de emergencias por una hemoptisis masiva. Nuevamente tengo que hacer mención a la doctora Sofía Antillón, pero yo nunca la había visto corriendo como ese día hacia la sala de hemodinamia junto con las personas de vascular periférico, porque era una cuestión como ver esas películas de terror del mes de octubre. Era una cosa pues sumamente impresionante. Y pues dichosamente se hizo un abordaje pues mutuo entre el departamento de neumología y vascular periférico, donde vemos que con el broncoscopio la doctora Antillón iba orientando al departamento de vascular hacia dónde era que estaba la lesión que podía estar sangrando, y evidentemente tras yo creo que fueron un par de horas que estuvieron pues tratando al señor, exitosamente se le puso un coil en el sitio que se creyó que era el principal. Lastimosamente su hemoptisis recurrió y este señor pues murió, y evidentemente también al morir pues nos quedamos limitados a ver qué estirpe oncológica era la que estaba presente en este caso, pero ya desde la parte tomográfica veíamos que era pues sumamente masivo en las áreas de sangrado y prácticamente con una volemia sumamente baja desde que se llevó a sala. Ya para ir concluyendo, un masculino de 42 años, 8 paquetes. En este caso, también un error importante que cometimos, porque esta es otra persona que se ganó una cirugía, pues, porque tenía todos, como decimos por acá en Costa Rica, tenía todos los números ganados para poder pensar en una lesión oncológica. Y vemos un área de consolidación prácticamente que inicia desde la región periliar derecha, que se proyecta hacia el lóbulo inferior homolateral, vascularizada, pues relativamente homogénea. Si bien es cierto, no tenía una enfermedad adenopática pues ya establecida a la hora de hacer la lectura radiológica. Nosotros en sesión multidisciplinaria lo planteamos como que era pues un cáncer pulmonar. Entonces, el departamento de cirugía torácica lo llevó a sala, le hizo la lobectomía media e inferior porque involucraba pues prácticamente las dos zonas. Se lleva a patología y patología nos entrega que esto es un infarto hemorrágico extenso, así, y que es producto de un aneurisma de arteria bronquial. Entonces, evidentemente, nos agarramos la cabeza porque acabamos de decidir llevar a alguien a sala que no ameritaba llevarlo a sala y que no le hicimos biopsia dándole el beneficio de no tener que intervenirlo varias veces, y es de los errores que a veces cometemos en conjunto y que pues lastimosamente muchas veces tenemos que aceptarlos y hacerles frente. ¿Dónde estaba esa bendita arteria bronquial? Ahí la tienen. Esa es la arteria bronquial. Así de difícil son a veces de verlas. Y esa es la aneurisma. De hecho, en esta imagen del medio, ahí se ven incluso hasta formaciones nodulares de las zonas más aneurismáticas o de las zonas saculares que tenía esta persona. Entonces, probablemente nuestra teoría es que esta persona sangraba constantemente y pues se le acumulaba evidentemente ahí, y que a veces pues no tenía la irrigación deseada por el volumen de masa que hacía la lesión. Entonces, así de difícil es ver arterias bronquiales.
De recomendación también, valga decir, traten de usar, si tienen a disposición, la máxima intensidad de píxel, pues les va a ayudar bastante a poder diferenciarlos. Masculina 25 años, esto fue a inicios del mes pasado. Este es el estudio de inicios de junio, donde se presenta 25 años, un accidente de una bicicleta contra un carro. Se presenta porque obviamente tiene una contusión pulmonar, que pues la vemos todos, tiene también un hemotórax y ante todo tiene un neumotórax. Esta persona también tuvo hemoptisis, no una hemoptisis pues para nada masiva, pero la tuvo. Lo curioso que también valga traer el caso es que persistía con neumotórax. Entonces lo vemos aquí en las imágenes de la derecha, que el neumotórax se resistía a resolver y evidentemente va a ser muy difícil que resuelva porque tiene prácticamente una puñalada de la fractura costal hacia su pulmón y hacia su pleura. Entonces esto evidentemente por la fricción hace que haya ese paso de aire y no va a resolver. Ya esta persona pues ya fue operada, lastimosamente no tenemos la tomografía control, pero evidentemente estábamos ante un caso de contusión pulmonar. Paciente con hipertensión, ya rápidamente, una lesión también con componente endobronquial, datos que indican agresividad biológica. Cuando vemos esto, pues la escuela nos manda a decir que estamos probablemente ante una lesión central y componente endobronquial en un tumor neuroendocrino. Es lo primero que deberíamos considerar, ¿no? Entonces, se le hace la broncoscopía, se toman muestras y resulta que sale TTF1 negativo, NAPSINA A negativo, CD56 negativo, que cromogranina negativo, sinaptofisina negativo. Entonces, bueno, ¿qué tenía positivo? Tenía CK7 positivo. Y CK7 se utiliza para la detección de mesotelioma pleural maligno dentro de sus variantes. Esta era una lesión de bajo grado que se estaba comportando de muy mala manera. Recordar que hay incluso una variante sarcomatosa del mesotelioma y probablemente esta persona la tenía. Y así estaba debutando esa mesotelioma como un cuadro de hemoptisis. Femenina sana, casos raros, rápidamente, prácticamente se ve muy normal, salvo la región retrotraqueal superior. Vemos acá que presenta calcificaciones, puntiformes, engrosamiento de su pared y demás. Esta persona, para no atrasarlos mucho, porque yo creo que ya se está haciendo un poco largo esto, una amiloidosis laringotraqueal, cosas extrañas que pueden sangrar también por la vía aérea. Y prácticamente me voy a despedir con estas. Esto es uno de los casos que me ha costado la vida. Yo lo traigo aquí porque tenemos que también ser conscientes de que nos equivocamos. Y lastimosamente me tocó vivirlo esto. Dios lo tenga pues en su santa gloria esta paciente. Lastimosamente era una paciente hematológica relativamente complicada que llevaba institucionalizada aproximadamente 3 meses con un retardo mental leve, moderado. Esta persona pues tuvimos que saberla un poquito incluso para hacerle la biopsia de una lesión que se persistía y persistía y no dejaba que evolucionara y no se tenía un diagnóstico claro. El problema es que tenía una trombocitopenia importante de 50,000 plaquetas. De hecho, ya habíamos hecho un par de biopsias previamente con 50,000 plaquetas. Hay que ser también conscientes, y quiero dejarles claro, no hagan este tipo de procedimientos en cualquier lugar. Nosotros dichosamente trabajamos en un hospital que funciona como clase A, tenemos todos los recursos y todos los servicios y todas las especialidades para abordar pues cualquier complicación que se vaya a presentar. Y ya teníamos, como les digo, 2 casos hechos con plaquetas de 50,000 unidades. Este llegó a 50,000, la hicimos, se terminó la biopsia, se tomó una buena muestra, subió a piso y 10 minutos después me estaban llamando de que la paciente había empezado a hacer hemoptisis. Cuando yo llegué era muy poquito y apenas llegó y me vio la muchacha, pues prácticamente se desbordó en una hemoptisis masiva. Fue un cuadro catastrófico tener que darle RCP a un paciente ahí. De hecho, me disculpan, se me quiebra la voz donde me acuerdo de esto, porque lastimosamente fue un 18 de diciembre y también por iatrogenia, que es una causa también no menos despreciable. Por iatrogenia, pues ayudé a una familia que no tuviera una buena Navidad en ese momento. Me disculpan. En cuanto a hemoptisis, ya para hacer las últimas 2 diapositivas de esta larga y tendido atlas de casos. Esto, si ustedes me permiten, esta es la apreciación que yo tengo en cuanto a la hemoptisis. Yo trato de decirle o inculcarle siempre a los residentes, cuando tengamos uno de estos casos, primero confirmen que es efectivamente una hemoptisis y evidentemente el acto que sigue es cuantificar si estamos ante una masiva o no masiva. Ya ustedes vieron la repercusión que tiene esto. Una vez que tenemos eso,
Vamos a valorar radiografías, sí o sí, para darnos una idea global de cómo está la cosa y evidentemente vamos a valorar la angiotomografía de aorta, recordar, de aorta. Y ahí, aunque resulte obvio, hay que poner esto sobre la palestra sí o sí. Hay que ser sumamente meticulosos con la tráquea, con los bronquios, evidentemente con todo el pulmón y ante todo con los vasos sanguíneos, porque evidentemente muchas de las causas vienen de ahí. Resulta lógico, pero es mejor tenerlo ahí a mano y saber que tenemos que hacerle un checklist a este tipo de cosas. Acto seguido, historia clínica. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque, bueno, ya los que nos hemos entrenado esto y también, pues, gracias a mis maestros, que algunos de ellos están conectados ahí, sabemos que cuando uno hace mucha lectura de tórax, la historia clínica tiene que dejarlo un poquito de lado para no entrar sesgado a buscar ciertas cosas, sino que usted primero valora y una vez que valoró, pues, evidentemente hace un emparejamiento con la historia clínica. Y ahí vamos a considerar, ya ahora sí, lo que son diagnósticos diferenciales o propuestas etiológicas que nosotros podamos darle al clínico. Entonces, al fin y al cabo, esto es un micro resumen de que, cómo nosotros abordamos la hemoptisis en el Departamento de Radiología del Hospital México. Conclusiones. Recordar, cada vez que nos digan hemoptisis, van a perder vida, porque es un reto clínico, radiológico y quirúrgico. Sí o sí, no hay forma. Es una cajita de Pandora. No sabemos qué va a ocurrir, qué va a tener, con qué se va a presentar. Segundo, vuelvo a repetirlo por si no les ha quedado claro, masiva versus no masiva. Esto cambia todo el juego en cuanto al abordaje. Tercero, recordar que el radiólogo tiene un papel también sumamente importante. No voy a decir que es el más importante porque no hay héroes en esto. Es un trabajo que se hace a través de equipos multidisciplinarios, pero el radiólogo no tiene que hacerse de la vista gorda en estos casos. Tiene que formar un rol protagónico en la condición. Y número 4, yo siempre traigo a cotación una frase de mi maestro, el doctor Carrillo, que me ha quedado grabado para toda la vida, y es que el buen radiólogo es el radiólogo que hace diagnósticos diferenciales o que propone diagnósticos diferenciales. No es el radiólogo que dispara una cosa y listo porque lo vi algún día. Y evidentemente para proponer diagnósticos diferenciales pues necesitamos saber muchísimo y estudiar muchísimo, cosa que sabemos que en radiología esto, en medicina pues en realidad no para. Quise traer, pues, le decía al doctor Perignano temprano, poner un collage de las diferentes personas que vemos, pues, cierta patología torácica en Latinoamérica y con las que he tenido el gusto de compartir a lo largo de los años. Me disculpan, pues, no haberlo puesto y, pues, de verdad le agradezco a todo el personal del INER. Sé que hay personas ahí conectadas, Juan Pablo Faría, Carolina Piecarska, Marina García, Alda Marcelo Hurtado, que en Argentina también está probablemente el doctor Rossini, que ahí está Falcán, que está Previliano, el doctor Gutiérrez, el doctor Carrillo, Jeremy Carpio en Perú, el doctor Claudio Silva, o sea, no quiero dejar alguno por fuera, el doctor César Rivera en Perú, Pedro Pablo González de Cuba, y no quisiera seguir porque se me hace la lista larga. Yo sinceramente quisiera agradecerles a cada uno de ellos porque a través de sus enseñanzas y de su forma de ser, no solamente me han hecho un mejor profesional en la parte académica y también laboral, sino que ante todo me han hecho una mejor persona. Entonces, muchísimas gracias y quería agradecerles públicamente eso. Un saludo.